caso real con reactancia de línea y filtro de armónica para ver la interacción entre un variador que no tiene ningún filtro en la entrada, que tiene un reactor de línea y después cómo funciona eso con un filtro de armónico. Este es un caso real, el filtro es real y atrás tenemos los variadores de velocidad y los cables enrollados dentro del demo para poder interpretar de la mejor manera posible una situación real. Lo que vamos a ver ahora va a ser cómo es la interacción de los equipos cuando hay variadores de velocidad para poder tener menos componente de armónica, porque los variadores de velocidad son una buena solución para el proceso, pero sí o sí necesitas solucionar el problema de armónica. Entonces, lo que vemos acá es la distorsión de la forma de onda de corriente que genera un variador de velocidad cuando se conecta en una línea eléctrica. Esta onda debería ser completamente senoidal y está deformada completamente, es una deformación completa de la forma de onda de corriente. Y en la parte de abajo lo que vemos es el espectro de frecuencia cuando se aplica Fourier a la parte de distorsión de armónica en corriente. Entonces, todos los variadores generan la misma forma de onda, tanto de entrada como el espectro de frecuencia. Quinta armónica, séptima armónica, decimoprimera y decimotercera armónica. Esto es lo que genera un variador de velocidad cuando no se usa nada en la entrada. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a mostrar la misma forma de onda conectando un reactor de línea a la entrada. Conectando un reactor de línea a la entrada, lo que vamos a tener va a ser una forma de onda bastante similar y eso da una idea de lo que nosotros queremos mostrar con un reactor de entrada, porque el reactor de entrada mantiene exactamente la misma forma de onda, solamente redondea los picos y lo que tenemos es una reducción relativamente pequeña de la amplitud de la frecuencia armónica. Entonces, cuando uno conecta un variador de velocidad y le conecta un reactor de línea a la entrada, la distorsión de armónica no cambia demasiado, baja entre el 80 y el 40% de distorsión armónica total en corriente, pero la forma de onda, la distorsión, la deformación de la onda sigue siendo igual. Por eso nosotros lo que tenemos es una disminución de la amplitud que cuando hacemos la sumatoria de Fourier nos tiene que dar alrededor de 40%. Lo que vamos a mostrar ahora es nuestro filtro, el mejor filtro que hay en el mercado, un filtro que está patentado por MTE y que nos va a permitir reducir esta distorsión armónica y volver a tener una onda relativamente senoidal. Entonces, ahí estamos intercalando un filtro de armónico, un filtro pasabajo, pasivo pasabajo, que te permite filtrar desde la armónica quinta a la armónica 54. Como se ve perfectamente en la gráfica, esto es una onda que no es senoidal pura, pero es muy parecido a lo que sería una onda senoidal. Entonces, esta onda senoidal tiene un espectro de frecuencia donde la quinta armónica, la séptima armónica, la decimoprimera armónica casi han desaparecido. Si hacemos la sumatoria de Fourier de cada una de estas componentes armónicas nos va a dar menos del 5%. IEEE 519 nos pide que tengamos menos del 5% de distorsión armónica en corriente y esta distorsión que se genera acá es el mejor escenario posible para no tener problemas en cualquier industria. Yo compro un variador de velocidad, le conecto un filtro de armónico y ese variador de velocidad me asegura que no va a generar ningún problema en ninguna instalación eléctrica teniendo un filtro de armónica.